La lluvia azotaba el parabrisas del Mercedes de Julián Castillo, mientras los relámpagos partían el cielo oscuro de Sevilla, iluminando los naranjos que bordeaban las calles de Triana. Los limpiaparabrisas luchaban contra el diluvio, y las manos de Julián, apretadas al volante, blanqueaban en los nudillos. 5 años después de la muerte de su esposa Elena y su hijo nonato, Miguel, las tormentas aún lo desasosegaban, evocando aquella noche en que lo perdió todo cuando escuchó una soleá sobre pérdida en la radio mientras conducía al hospital, las notas de flamenco manteniendo su corazón latiendo. «Señor, ¿reprogramo la reunión del consejo de mañana?», preguntó la voz de Victoria Morales, su asistente, a través del sistema de altavoces del coche. «No», respondió Julián, su voz cargada de un peso que no podía explicar. «La de Navarro Farmacéutica. ¿No esperan a los 45 años?» Julián Castillo había transformado el duelo en un imperio. Castillo Industries dominaba la industria farmacéutica andaluza, y la prensa lo apodaba el rey del frío. Brillante, pero implacable. Con ojos que no habían vuelto a brillar desde que se despidió de Elena en su tumba, bajo la lluvia de una noche sevillana. Mientras tomaba un atajo por un callejón oscuro en Triana, los faros captaron un destello de movimiento. Una figura pequeña, acurrucada contra un contenedor, temblaba bajo la lluvia. En la penumbra, un grupo de músicos callejeros, empapados pero desafiantes, tocaba una bulería sobre sacrificio y redención, sus voces resonando en el callejón. Julián casi pasó de largo, pero algo, quizá el eco del flamenco, quizá una chispa de humanidad, lo hizo frenar. «¡Maldita sea!», murmuró. Estacionando el coche, Ann salió al diluvio. Sus zapatos italianos empapándose al instante, el agua corriendo por su traje, mientras se acercaba a la figura, era una niña. No mayor de 12 años. Sus hombros delgados, protegiendo una mochila gastada, su ropa pegada a su cuerpo frágil por la lluvia. Cuando levantó la mirada, Julián quedó impactado por unos ojos castaños demasiado viejos para un rostro tan joven, llenos de cansancio y desafío. «¿Estás bien?», preguntó, la lluvia corriendo por su rostro, su voz suavizada por una compasión que no había sentido en años. Ella no respondió de inmediato, estudiándolo con una cautela que hablaba de un mundo cruel. «Estoy bien», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta y las notas del flamenco. «No, estás bien», respondió Julián, agachándose para mirarla a los ojos. «¿Dónde están tus padres?». Una sonrisa amarga cruzó los labios de la niña, apenas visible bajo la luz de una farola. «Dejaron claro que ya no soy su hija», dijo, su voz quebrándose como una cuerda de guitarra rota. Algo en su tono, una mezcla de resignación y determinación, resonó en Julián, recordándole su propia lucha. Tras perder a Elena, sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta del coche. «Sube», dijo, su voz firme, pero suave. «No te haré daño, Ann». El interior iluminado del Mercedes, Julián pudo verla mejor en piel pálida, cabello oscuro enredado por la lluvia, y una mochila que sostenía como un escudo. «Soy Julián Castillo», dijo, encendiendo la calefacción para calentar el aire helado. «Clara Sánchez», respondió ella, sus manos temblando mientras se aferraba a la mochila, sus ojos castaños escrutándolo. «¿Por qué estás en la calle, en esta tormenta, Clara?», preguntó, notando cómo ella protegía su abdomen, un gesto que lo alarmó. Ella miró por la ventana, las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. «Porque cometí un error, y ahora nadie me quiere», susurró, su voz apenas audible sobre el tamborileo de la lluvia. Julián, que había construido su vida evitando los problemas ajenos, sintió que las palabras de Clara atravesaban los muros de hielo que había levantado tras la muerte de Elena. «Necesitas atención médica», dijo, su voz firme
mientras arrancaba el coche. Te llevaré al Hospital Virgen del Rocío. En la sala de emergencias, los médicos, al ver el traje empapado pero impecable de Julián y el aspecto desaliñado de Clara, asumieron lo obvio. Su hija estará bien, señor Castillo, dijo una enfermera. Su tono profesional pero cálido. Namba, es mí, comenzó Julián, pero se detuvo al ver el miedo en los ojos de Clara, que apretó su mano con una fuerza sorprendente. La doctora Isabel Torres lo llevó aparte, tras examinar a Clara, su expresión grave, como una procesión de semana. Santán, señor Castillo, la niña está aproximadamente de 3 meses de embarazo, dijo, su voz baja pero firme. Las palabras golpearon a Julián como un relámpago, su mente tambaleándose. Es imposible, es solo una niña, exclamó, su voz temblando de incredulidad. Desafortunadamente, es posible, respondió la doctora, sus ojos llenos de tristeza. Y dado su edad y condición física, este embarazo es de alto riesgo. Es crucial que reciba atención inmediata y estabilidad. Cuando Julián regresó junto a Clara, ella lo miró con esos ojos castaños penetrantes, como si pudiera leer su alma. Taylor Conterón, dijo, no como pregunta. Su voz, plana pero cargada de resignación. Sí, respondió Julián, sentándose a su lado su ment antorbelino. Ahora llamarás a los servicios sociales y terminaré en el sistema, dijo ella, sus manos retorciendo la sábana del hospital, desprovista de esperanza. Julián debería haber hecho exactamente eso. Era la respuesta lógica, la que el rey del frío habría elegido. Pero la imagen de Clara, temblando bajo la lluvia mientras los músicos cantaban sobre redención, lo detuvo. ¿Por qué te echaron, tas padres? Preguntó. Su voz más suave de lo que pretendían Clara. Bajó la mirada. Una lágrima escapando por su mejilla. Dijeron que traje vergüenza a la familia, susurró. Que estoy muerta para ellos. No fue mi culpa, añadió, su voz quebrándose. Como Crystal, nadie me creyó. Antes de que Julián pudiera responder, una trabajadora social, Carmen Ruiz, entró con un portapapeles, su mirada suspicaz, pasando de Julián a Clara. Necesito entender su relación con esta menor. Señor Castillo, comenzó, su tono profesional pero frío, como si sospechara algo turbio, a mientras las preguntas continuaban. Julián vio a Clara retraerse, sus hombros encogiéndose con cada interrogante, su mano aún aferrando la suya. Cuando Carmen salió para hacer una llamada a Clara, lo miró, sus ojos llenos de una desesperación que le rompió el corazón. Por favor, susurró, su voz temblando. No dejes que me envíen de vuelta. Me obligarán a renunciar a mi bebé. Algo peor, la petición era absurda, imposible. Julián, que había jurado no volver a abrir su corazón tras perder a Elena, sintió una grieta formándose en su armadura de hielo. Mientras el trueno rugía fuera, y las notas lejanas de una guitarra flamenca se filtraban por la ventana, Julián supo que no podía dejarla sola. No irás a ninguna parte. Clara, dijo, su voz firme pero suave. Te llevaré a casa conmigo, por ahora. Clara asintió, una chispa de esperanza en sus ojos, pero también miedo, como si temiera que la promesa fuera tan frágil como los pétalos de naranjo bajo la lluvia. Mientras las campanas de la Giralda resonaban en la distancia marcando la medianoche, Julián sintió que este encuentro fortuito cambiaría todo. La ciudad, con sus naranjos y su flamenco, parecía susurrar que Clara no era solo una niña perdida, sino una prueba que pondría a prueba su alma. La lluvia seguía cayendo sobre Sevilla, las calles de Triana brillando bajo las farolas, los naranjos goteando como si lloraran por Clara Sánchez. Julián Castillo, aún en el Hospital Virgen del Rocío, no podía apartar la mirada de la niña de 12 ecos en la cama,
su rostro pálido contrastando con el blanco estéril de las sábanas. La revelación de su embarazo lo había sacudido, pero sus palabras: «No fue mi culpa, nadie me creyó», resonaban como un eco de su propio dolor tras perder a Elena y su hijo nonato, Miguel, aquella noche, 5 años atrás, mientras conducía al hospital bajo una tormenta similar. Una soleá sobre pérdida había sonado en la radio, las notas de flamenco manteniendo su corazón latiendo mientras Elena se desvanecía. Ahora, la presencia de Clara, frágil pero desafiante, lo obligaba a enfrentar algo que había evitado en la humanidad, que había enterrado bajo su imperio Victoria moral. Su asistente de confianza irrumpió en la habitación, su elegancia impecable, incluso a medianoche. «Julián, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz tensa mientras miraba a Clara, notando su juventud y el bulto apenas visible bajo la sábana. «El hospital llamó diciendo que estás involucrado con una niña embarazada». Julián la llevó a un rincón, bajando la voz para no perturbar a Clara, que fingía dormir. «La encontré en un callejón bajo la tormenta, Victoria», explicó, su voz cargada de urgencia. «La echaron de su casa por estar embarazada. Es solo una niña y está sola. No podía dejarla allí en Victoria». Siempre pragmática, frunció el ceño, sus ojos evaluando cada palabra. «Esto es una tragedia, Julián. Pero no puedes involucrarte», dijo, su tono firme pero preocupado. «Llama a las autoridades y deja que lo manejen en los medios. Te destrozarían al millonario. Acoge a niña embarazada en Triana. ¿Te imaginas las implicaciones para Castillo Industries?» Julián sabía que tenía razón. Su vida, cuidadosamente ordenada tras la muerte de Elena, se basaba en la lógica y el control. Había construido Castillo Industries para llenar el vacío, convirtiéndose en el rey del frío. Pero la imagen de Clara, temblando bajo la lluvia mientras los músicos cantaban sobre redención, y su súplica desesperada: «No dejes que me envíen de vuelta», lo habían desarmado. «No la dejaré sola, Victoria», dijo, su voz firme, sus ojos brillando con una determinación que no había sentido en años. «No, no». Carmen Ruiz, la trabajadora social, regresó con su portapapeles lleno de notas, su mirada escrutando a Julián como si buscara grietas en su fachada. «Señor Castillo, necesitamos aclarar su relación con Clara», dijo, su tono profesional pero frío. «No podemos permitir que una menor permanezca con un extraño sin autorización». «No soy un extraño», replicó Julián, su voz tensa. «La encontré en la calle, sola en una tormenta. Propongo acogerla temporalmente hasta que se resuelva su situation. Tengo los recursos para darle atención médica, educación, seguridad». Carmen alzó una ceja, escéptica. «Eso requiere evaluaciones, señor Castillo. Estudios del hogar, verificaciones de antecedentes. ¿Está dispuesto a someterse a eso?» «Sí», respondió Julián sin dudar, sorprendiendo incluso a sí mismo. «Es mejor que esté en un lugar seguro que en una colocación de emergencia que podría cambiar en cualquier momento». La doctora Isabel Torres intervino, su voz suave pero autoritaria. «Desde un punto de vista médico, la estabilidad beneficiaría a Clara en su embarazo. Es de alto riesgo, y el estrés podría ser peligroso en Carmen». Tomó notas, su expresión suavizándose ligeramente. «Es una solución temporal, señor Castillo. Habrá una audiencia la próxima semana para determinar la custodia permanente. Los padres de Clara han sido notificados y podrían reclamarla esa noche». Julián llevó a Clara a su mansión en Santa Cruz, un edificio señorial con vistas al Guadalquivir, sus muros blancos, adornados con azulejos sevillanos, y un patio lleno de naranjos que perfumaban el aire. Clara, aún aferrada a su mochila gastada, contuvo el aliento al ver la opulencia, sus ojos castaños abiertos de asombro. «¿Vives aquí solo?», preguntó,
su voz pequeña mientras seguía a Julián por el vestíbulo, los pasos resonando en el mármol. Sí, respondió Julián, el peso de 5 años de soledad cayendo sobre él como una losa. Victoria había preparado una habitación para Clara, con sábanas blancas y un armario lleno de ropa nueva, pero la frialdad del espacio lo hizo sentir incómodo, como si su hogar fuera un mausoleo. El baño está ahí, dijo, señalando una puerta. Victoria dejó ropa y cosas que podrías necesitar si quieres algo. ¿Por qué haces esto?, interrumpió Clara, su voz directa pero temblorosa, sus ojos escrutándolo como si buscara una trampa. Julián tragó saliva, desarmado por su franqueza. No lo sé, admitió, su voz más honesta de lo que esperaba. Pero no podía dejarte en la calle. Clara, no, en esa tormenta. Ella asintió, su mirada suavizándose por un instante antes de endurecerse nuevamente. Todos dicen que es temporal, murmuró, mirando por la ventana hacia el río, donde las luces de Triana titilaban. Julián no respondió, incapaz de prometer más, sin saber lo que enfrentaría en su estudio. Julián encontró a Victoria esperándolo, un vaso de coñac en la mano. «¿Necesitas esto?», dijo, ofreciéndoselo, su tono una mezcla de preocupación y desaprobación. «¿Cuál es tu plan, Julián? ¿Jugar al guardián hasta que te aburras? Esto no es un cachorro perdido». Julián tomó el coñac, el líquido quemando su garganta como un recordatorio de su fragilidad. «Sé lo que es, Victoria», dijo, su voz baja, pero no podía dejarla allí. No después de lo que dijo. «Contacta a Luis Mendoza mañana. Q. Investigue a la familia Sánchez. Sí, la Écaron. Hay más en esta historia». En Victoria suspiró, su tono suavizándose. «Conozco esa mirada, Julián. Es la misma que tenías cuando Elena vivía, cuando aún creías en salvar al mundo. Pero esto no es sobre ella ni sobre Miguel. No uses a esta niña para llenar ese vacío». Julián apretó el vaso, el dolor de la mención de Elena cortando como un cuchillo. «Esto no tiene nada que ver con ellos», dijo, su voz baja pero firme. Victoria lo miró, no del todo convencida. «Espero que estés seguro, porque esto solo va a complicarse». Mientras Julián revisaba su escritorio, encontró un relicario que había pertenecido a Elena, un pequeño medallón con una imagen de la Virgen de la Esperanza de Triana, que ella llevaba siempre. Al abrirlo, vio una foto de ellos dos, sonriendo bajo un naranjo en el parque de María Luisa, y sintió una punzada en el pecho. Había jurado no volver a abrir su corazón, pero Clara lo estaba cambiando todo. Mientras las campanas de la Giralda resonaban en la distancia, marcando la medianoche, Julián sintió que el hielo que lo había definido durante 5 años comenzaba a agrietarse. La ciudad, con sus naranjos y su flamenco, parecía susurrar que Clara no era solo una niña perdida, sino una prueba que pondría a prueba su alma. La mañana sevillana amaneció con un cielo gris, la llovizna cubriendo Triana con un velo melancólico que reflejaba el torbellino interior de Julián Castillo. Había pasado la noche en su estudio, rodeado de documentos de Castillo Industries, incapaz de dormir, tras llevar a Clara Sánchez a su mansión. La imagen de la niña de 12 años, embarazada y expulsada de su hogar, lo perseguía a sus palabras. «No fue mi culpa. Nadie me creyó», resonando como un eco de su propio duelo por Elena y Miguel. Había jurado no volver a abrir su corazón tras su pérdida, pero la súplica desesperada de Clara en el hospital lo había cambiado todo. El relicario de Elena, encontrado en su escritorio, con la imagen de la Virgen de la Esperanza, parecía observarlo, como si su esposa le pidiera que no abandonara a esta niña. Victoria Morales llegó temprano, su tablet lleno de correos urgentes. «La reunión del consejo es a mediodía», dijo, su tono profesional pero teñido de preocupación. «La adquisición de Navarro Farmacéutica está en riesgo, Julián. Jaumírez está furioso. Necesitas concentrarte». Julián asintió, pero su mente estaba en Clara.
que dormía en la habitación de invitados. No, cancelaré, dijo. Pero primero, quiero ver cómo está Clara. La trabajadora social viene esta tarde, y quiero estar aquí. Victoria frunció el ceño, su voz suavizándose. Julián, estás entrando en un terreno peligroso. Los medios ya están hablando. An millonario de Triana acoge a niña embarazada. El consejo. Tu reputación. Esto podría destruirlo todo antes de que pudiera responder. Un estruendo desde la cocina lo hizo correr. Tomando las escaleras de dos en dos, encontró a Clara rodeada de cristales rotos, un charco de leche a sus pies. «Lo siento», exclamó, frenética, intentando limpiar el desastre con manos temblorosas. Solo quería preparar el desayuno. Julián se arrodilló, recogiendo los cristales. Con cuidado, su voz suave, para no asustarla. «No pasa nada, Clara. ¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, sus ojos castaños llenos de miedo, como si esperara un castigo. «Pensé que podía ser útil», murmuró, su voz apenas audible. «No necesita ser útil», dijo Julián, su tono cálido pero firme. «Necesitas descansar». Miró su reloj, las demandas de su imperio pesando sobre él como una losa. «Tengo reuniones, pero cancelaré algunas. Necesitamos establecer reglas y expectativas». Los hombros de Clara se relajaron ligeramente, una chispa de alivio en sus ojos. «Gracias por no enviarme lejos», dijo, su voz temblando. A una hora después, Victoria regresó con bolsas de compras. Su expresión, una mezcla de desaprobación y resignación. «Ya que has decidido saltarte la reunión más importante del trimestre». «Traje lo esencial», dijo. «Mirando a Clara adiviné tu talla, pero hay ropa adecuada para tu estado». Clara, intimidada por las etiquetas de diseñador, murmuró un gracias, sus manos temblando mientras tomaba las bolsas. Victoria llevó a Julián aparte, bajando la voz. «El consejo está en pie de guerra. Ramírez amenaza con pedir un voto de no confianza si sigues distrayéndote. Y la trabajadora social, Carmen Ruiz, hará una visita al hogar esta tarde, a las 3. Necesitas prepararte». Julián asintió, su mente dividida. «Contacta a Luis Mendoza», dijo. «Quiero todo lo que pueda encontrar sobre la familia Sánchez. White, aclara para la visita. Necesitamos que esto salga bien». Victoria suspiró, su tono suavizándose. «¿Cuál es tu plan, Julián? ¿Ser su guardián temporal? ¿Adoptarla? No eres un padre, eres un empresario». Julián apretó la mandíbula, la palabra padre golpeándolo como un relámpago. «No estoy reemplazando a nadie, Victoria», dijo, su voz baja pero firme. «Solo estoy haciendo lo correcto». Esa tarde, Carmen Ruiz llegó para la visita al hogar, su mirada escrutando la mansión desde los azulejos sevillanos hasta los naranjos del patio, su portapapeles lleno de notas. «Señor Castillo», dijo, sentándose en el comedor, su tono profesional. «Su hogar es impresionante, pero criar a una menor, especialmente una en la condición de Clara, requiere más que dinero. ¿Qué experiencia tiene con niños? Mucho menos con una niña embarazada que ha sufrido trauma». Julián, nervioso pero compuesto, respondió. «He perdido a mi esposa y a mi hijo nonato. Señorita Ruiz, sé lo que es el dolor. Y contraté los mejores médicos, una terapeuta y un tutor para Clara. Estoy comprometido a darle estabilidad». Victoria intervino, su voz autoritaria. «La doctora Sofía López, especialista en trauma adolescente, comenzará sesiones con Clara esta semana. Don Miguel Vargas, antiguo profesor del Instituto Santa Isabel, está diseñando un plan educativo personalizado». Carmen tomó notas, su expresión suavizándose. «Es un buen comienzo, pero el compromiso a largo plazo es crucial. Hablaré con Clara a solas ahora». Mientras Carmen entrevistaba a Clara en la biblioteca,
Julián revisó el informe preliminar de Luis Mendoza, su abogado. Antonio y Mercedes Sánchez, padres de Clara, eran pilares de su comunidad en el polígono San Antonio Diácono en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Y Mercedes, líder de un grupo de mujeres cristianas, parecían intachables en la superficie. Pero Luis había encontrado algo inquietante en 2 denuncias policiales en el último año, presentadas por Javier, el hermano de Clara, de 17 años, alegando conducta inapropiada de un primo, Miguel Sánchez. Hacia Clara las denuncias fueron retiradas tras la intervención de líderes eclesiásticos, clasificadas como asuntos familiares. La revelación golpeó a Julián como un puñetazo. Clara no había mentido. Alguien en su familia la había traicionado y sus padres la habían sacrificado para proteger su reputación. Aun cuando Carmen regresó, su expresión era ilegible. Clara confía en usted, señor Castillo, dijo. Dice que es el único que la ha hecho sentir segura. Pero la audiencia la próxima semana será complicada. Los Sánchez tienen apoyo de su iglesia y alegan que Clara huyó tras una discusión. Prepárese. Julián asintió, la furia contenida en su pecho. No dejaré que se la lleven, dijo. Su voz firme en esa noche. Julián encontró a Clara en su habitación, hojeando un álbum de fotos desgastado, sus dedos temblando mientras miraba una imagen de ella y su hermano Javier en una bicicleta. ¿Estás bien?, preguntó, quedándose en la puerta, incómodo con la intimidad del momento. Clara asintió, pero sus ojos estaban rojos. Pensaba en Javier, dijo, es el único que fue bueno conmigo. Mis padres no le dejaron despedirse cuando Julián se sentó al borde de la cama, sintiendo el peso de su dolor. Cuéntame de él, dijo. Su voz suave y Clara sonrió, un destello de alegría en su rostro. Me enseñó a montar en bicicleta. Me defendía de los matones. Pero ahora no sé si lo volveré a ver, dijo, su voz quebrándose. Julián, recordando su propia pérdida, sintió una conexión profunda. Lo verás, Clara, prometió, su voz más firme de lo que sentía. Lucharemos por eso. En el teléfono de Julián vibró una llamada de un número desconocido. Julián Castillo respondió, su voz cortante. Señor Castillo, soy Antonio Sánchez, dijo una voz fría, cargada de furia contenida. Tiene a mi hija. Julián apretó el teléfono, la furia creciendo en su pecho. Su hija, a la que echó a la calle en una tormenta, replicó, su tono afilado como un cuchillo sevillano. No sabe con qué se está metiendo, siseó Antonio. Clara es una niña problemática, una mentirosa que ha traído vergüenza a nuestra familia. Lo que dice es falso. ¿Su embarazo es falso?, preguntó Julián, su voz cortante. Un silencio pesado siguió. Ese pecado no volverá a nuestra casa, dijo Antonio. Devuélvala a las autoridades ahora. No tiene derecho legal sobre ella tampoco. Usted, respondió Julián, colgando con un movimiento brusco. Mientras las campanas de la Giralda resonaban marcando la medianoche, Julián sintió que la batalla apenas comenzaba. Encontró el relicario de Elena en su escritorio, la imagen de la Virgen de la Esperanza brillando bajo la luz de la lámpara, como si le pidiera que protegiera a Clara en la ciudad. Con sus naranjos y su flamenco, parecía susurrar que proteger a Clara sería su mayor desafío, pero también su redención. El sol sevillano irrumpió sobre Santa Cruz. Los naranjos del patio de la mansión de Julián Castillo, brillando bajo la luz matutina, sus flores blancas cayendo como pétalos de esperanza. Julián apenas había dormido. Su estudio lleno de documentos de Castillo Industries y notas de Luis Mendoza, su abogado, sobre la familia Sánchez. La audiencia para determinar la custodia de Clara Sánchez era inminente, y la amenaza de Antonio Sánchez, no sabe con qué se está metiendo, resonaba en su mente como un tambor flamenco. Clara, la niña de 12 años que había encontrado bajo la lluvia, embarazada y expulsada de su hogar,
Había roto el hielo que lo había definido desde la muerte de Lennon, pero protegerla significaba enfrentarse a una familia poderosa y a un sistema que favorecía la reunificación familiar. Sin importar las circunstancias, Ann Victoria Morales llegó con un café y un montón de correos urgentes, su tablet brillando con notificaciones. Ramírez está furioso, dijo, refiriéndose al miembro más crítico del Consejo de Castillo Industries. Si no te presentas a la reunión de Navarro Farmacéutica, pedirá un voto de no confianza. La prensa ya está hablando. Milenario de Triana acoge a niña embarazada. Julián asintió, su mente dividida. Reprograma la reunión para mañana, dijo. Hoy me quedo con Clara. La trabajadora social viene esta tarde. Y quiero estar aquí. Victoria frunció el ceño, su tono suavizándose. Julián, esto no es solo una niña. Es un escándalo en potencia. ¿Estás seguro de lo que haces? No estoy seguro de nada, admitió Julián, mirando por la ventana hacia el Guadalquivir, donde las luces de Triana titilaban. Pero no puedo dejarla. Ann Victoria suspiró, recogiendo su tablet. Entonces prepararé a Clara para la visita de Carmen Ruiz Ampero. Julián, ten cuidado. Contacta a Luis Mendoza. Quiero que esté listo para la audiencia. Y dile que investigue más a fondo a los Sánchez. Hay algo que no encaja en esa tarde. Carmen Ruiz llegó para la visita al hogar, su mirada escrutando la mansión. Desde los azulejos sevillanos hasta los naranjos del patio, su portapapeles lleno de notas. Señor Castillo, dijo, sentándose en el comedor, su tono profesional. Su hogar es impresionante, pero criar a una menor, especialmente una en la condición de Clara, requiere más que dinero. ¿Qué experiencia tiene con niños? Mucho menos con una niña embarazada que ha sufrido trauma. Julián, nervioso pero compuesto, respondió: he perdido a mi esposa y a mi hijo nonato. Señorita Ruizan, sé lo que es el dolor. He contratado los mejores médicos, una terapeuta y un tutor para Clara. Estoy comprometido a darle estabilidad. Victoria intervino. Su voz autoritaria. La doctora Sofía López, especialista en trauma adolescente, comenzará sesiones con Clara esta semana. Don Miguel Vargas, antiguo profesor del Instituto Santa Isabel, está diseñando un plan educativo personalizado. Carmen tomó notas, su expresión suavizándose. Es un buen comienzo, pero el compromiso a largo plazo es crucial. Hablaré con Clara solas ahora. Mientras Carmen entrevistaba a Clara en la biblioteca, Julián revisó el informe preliminar de Luis Mendoza. Antonio y Mercedes Sánchez, padres de Clara, eran pilares de su comunidad en el Polígono Sur. Antonio, diácono en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, y Mercedes, líder de un grupo de mujeres cristianas, parecían intachables. Pero Luis había encontrado algo inquietante. Dos denuncias policiales en el último año, presentadas por Javier, el hermano de Clara, de 17 años, alegando conducta inapropiada de un primo, Miguel Sánchez, hacia Clara. Las denuncias fueron retiradas tras la intervención de líderes eclesiásticos, clasificadas como asuntos familiares. La revelación golpeó a Julián como un relámpago. Clara no había mentido. Alguien en su familia la había traicionado. Sus padres habían sacrificado para proteger su reputación. Cuando Carmen regresó, dijo: Clara confía en usted, señor Castillo. Dice que es el único que la ha hecho sentir segura. Pero la audiencia la próxima semana será complicada. Los Sánchez tienen apoyo de su iglesia y alegan que Clara huyó tras una discusión. Preparis. Julián asintió, la furia contenida. No dejaré que se la lleven, dijo, su voz firme. Esa noche, Julián encontró a Clara en su habitación, decorando con dibujos de naranjos que había hecho ella misma. Encontró un naranjo pequeño en su escritorio, con una nota: Ann, la vergüenza muere en Triana. Julián sintió un escalofrío, reconociendo la amenaza de Miguel Sánchez. ¿Quién dejó esto?, preguntó.
Su voz tensa en Clara palideció. Alguien lo puso en la ventana, dijo, temblando. Dijeron que eras peligroso, que debía irme. Julián, furioso pero protector, la abrazó. No dejaré que te hagan daño, Clara prometió. ¿Estás segura aquí? Mientras las campanas de la Giralda resonaban, Julián supo que la audiencia sería una batalla. Pero la ciudad, con sus naranjos y su flamenco, parecía susurrar que Clara valía la lucha. A la primavera sevillana irrumpió con un estallido de naranjos en flor, sus pétalos blancos cubriendo las calles de Triana como una alfombra efímera, el aroma dulce mezclándose con el bullicio del mercado y el lamento de una guitarra flamenca. Don Paco, un músico callejero conocido en Triana, tocaba una solea sobre compasión frente al mercado, sus notas resonando como un eco de la lucha de Julián Castillo. Había cogido a Clara Sánchez, una niña de 12 años embarazada y expulsada de su hogar, y ahora enfrentaba la audiencia de custodia, que decidiría su destino. Las denuncias de Luis Mendoza sobre la familia Sánchez, especialmente el primo, Miguel Sánchez, confirmaban los peores temores de Julián. Clara no había mentido, su embarazo era el resultado de un abuso que sus padres, Antonio y Mercedes, habían encubierto para proteger su prestigio en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. En la mansión, Clara comenzaba a adaptarse, sus dibujos de naranjos y sevillanas llenando su habitación de color. Julián, ayudado por Victoria Morales, había contratado a la doctora Sofía López para sesiones de terapia y a don Miguel Vargas como tutor. Pero la presión crecía. Los medios sevillanos, alertados por el caso, publicaban titulares sensacionalistas. Millonario de Triana acoge a niña embarazada, caridad o escándalo. El Consejo de Castillo Industries, liderado por Gaumírez, amenazaba con destituirlo si no se enfocaba en la adquisición de Navarro Farmacéutica. Y la amenaza de Miguel Sánchez, con su naranjo pequeño, y la nota La vergüenza muere en Triana, pesaba como una sombra. Una tarde, mientras Julián revisaba documentos en su estudio, recibió una llamada de Luis Mendoza. «Tengo más», dijo, su voz tensa. Javier, el hermano de Clara, presentó una tercera denuncia contra Miguel Sánchez hace 6 meses, pero fue retirada tras presión de la iglesia. Y hay rumores de otro implicado, a David López, un profesor de música de la parroquia. Julián sintió un escalofrío. ¿La furia creciendo en su pecho? ¿Dos depredadores?, preguntó. Su voz temblando. Luis asintió. Parece que los Sánchez protegieron a ambos para salvar su reputación. Pero Javier tiene grabaciones. Está dispuesto a ayudarte, pero teme represalias de su familia. Julián contactó a Javier, que aceptó reunirse en el parque de María Luisa, lejos de los ojos de su familia. El joven de 17 años parecía agotado, sus ojos castaños idénticos a los de Clara. «Gracias por cuidar de mi hermana», dijo, su voz quebrándose mientras entregaba una memoria USB en hay grabaciones de mis padres discutiendo cómo enviar a Clara a un centro de restauración para limpiarla de su pecado, y audios de Miguel jactándose de su poder sobre ella. Julián apretó la memoria, la furia creciendo como un incendio. «Esto cambia todo», dijo. «Vamos a llevarlos ante la justicia». En esa noche, en un bar de tapas en Triana, Julián se reunió con Ana, una vecina que había perdido a su hija por un medicamento defectuoso, y ahora lideraba el apoyo comunitario. El aroma puchero y jamón serrano llenaba el aire, mientras don Paco tocaba una bulería sobre justicia, sus notas resonando con la lucha de Julián. Ana, con su voz cálida, había organizado velas y flores en apoyo a Clara. «Triana está contigo, Julián», dijo, sirviendo un vaso de vino tinto. «Pero los Sánchez tienen aliados en el ayuntamiento y la iglesia. Pásales estas grabaciones a los vecinos. Que la verdad se sepa». Ana, al regresar a la mansión, Julián encontró otro ramo de flores de naranjo en la puerta, con una nota idéntica
para Clara. Con condolencias. Emma, la amenaza de Miguel era clara. Corrió a la habitación de Clara encontrándola, temblando, abrazada a su mochila. «¿Alguien vino al centro hoy?», sollozó. «Dijo que eras peligroso, que debía irme». Julián, furioso pero protector, la abrazó. «No dejaré que te hagan daño», Clara prometió. «Estás segura aquí, pero el peligro». Creció. Esa noche, mientras Julián conducía a casa, un grupo de hombres rompió los faros de su Mercedes, dejando un naranjo roto en el capó como advertencia. «Morales», siseó uno, «Miguel dice que pares, o tu mansión arderá». Julián escapó su corazón acelerado, pero la amenaza era clara. Miguel estaba desesperado. En un evento comunitario en Triana, Ana reunió a vecinos que dejaron velas y flores. Mientras don Paco tocó una bulería dedicada a Clara en Triana. «No olvida los suyos», dijo. Ana Julián, sosteniendo la memoria USB, sintió la fuerza de la comunidad, pero el miedo por Clara lo consumía. Mientras las campanas de la Giralda resonaban, supo que la verdad estaba cerca, pero el costo sería alto. El verano sevillano trajo un calor abrasador. Las calles de Triana vibrando con el bullicio de la feria de abril en Julián, llevó a Clara y a Javier, su hermano, a una caseta, donde Clara, con un vestido de volantes prestado, intentó bailar una sevillana junto a Javier, sus risas llenando el aire mientras la multitud aplaudía, el aroma a vino tinto, tortilla de patatas y flores de naranjo envolviéndolos. Clara, libre por primera vez de la carga de su pasado, giraba con una alegría que Julián no había visto antes, mientras Javier, con una sonrisa tímida, la seguía. Sus pasos torpes, pero llenos de amor fraternal. Pero para Julián, la sombra de la audiencia de custodia lo perseguía como una tormenta sevillana. Las grabaciones de Javier, entregadas a Luis Mendoza, confirmaban que Antonio y Mercedes Sánchez habían expulsado a Clara para proteger a su primo Miguel Sánchez y al profesor de música David López, ambos implicados en su abuso. La amenaza del naranjo roto y las palabras de Miguel para Clara, con condolencias, eran una advertencia clara. A los Sánchez no se rendirían en la Fundación Navarro, donde Clara asistía a talleres de arte organizados por Ana. Julián se reunió con Luis Mendoza. «Las grabaciones son devastadoras», dijo Luis, su voz tensa. «Muestran a los Sánchez planeando enviar a Clara a un centro de restauración para silenciarla. Y hay evidencia de que sabían del abuso de Miguel y David, pero el juez, don Rafael Gómez, es amigo de la iglesia, Nuestra Señora del Carmen. Será una batalla dura». Julián asintió, su determinación creciendo como un naranjo bajo el sol sevillano. «No dejaré que se la lleven, Luis», dijo. «Clara no volverá con ellos en esa noche». Julián encontró a Clara en el jardín, dibujando naranjos bajo la luz de la luna, su mano temblando ligeramente. «¿Tendré que volver con ellos?», preguntó, su voz quebrándose. Julián se arrodilló a su lado, su mano en su hombro, su voz firme. «No, Clara, prometo que estarás conmigo». Pero ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. «Nadie me cree, Julián». «Nunca lo hacen». Él la abrazó, sintiendo su dolor como propio. «Yo te creo, Clara», dijo siempre la audiencia en el Palacio de Justicia de Sevilla. Fue un campo de batalla. Julián, flanqueado por Luis y Victoria, guió a Clara por las escaleras, su mano protectora en su hombro mientras los reporteros gritaban preguntas. ¿Es cierto que un millonario acoge a una niña embarazada? Dentro, Antonio y Mercedes Sánchez, acompañados por su abogado y Miguel Sánchez, proyectaban una imagen de rectitud cristiana, sus rostros serenos pero fríos. Antonio miró a Julián con desprecio, su voz cortante. «Clara es nuestra hija, pertenece con nosotros», dijo. Clara tembló,
aferrándose a Julián. No, susurró, no quiero ir con ellos. El juez Gómez, un hombre de mirada severa, escuchó primero a los Sánchez. Alegan que Clara huyó tras una discusión, dijo su abogado. Su voz suave, pero calculada. Es una niña problemática, propensa a mentir. El señor Castillo la está manipulando para su propia agenda. Julián apretó los puños, la furia contenida, amenazando con desbordarse. Luis presentó las grabaciones de Javier, que resonaron en la sala como un trueno. La voz de Antonio diciendo: Clara es una vergüenza, debe irse, y Miguel jactándose de su poder sobre ella. El juez frunció el ceño, pero su expresión permaneció neutral. Influenciado por su relación con la iglesia, Ana Clara testificó a solas, su voz temblando mientras relataba el abuso de Miguel y David, y cómo sus padres la echaron para proteger su reputación. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. «Dis la verdad», susurró a Julián, «que eres el único que me hace sentir segura». Luis llamó a Javier como testigo, quien confirmó las grabaciones, su voz quebrándose, mientras hablaba de su lucha por proteger a su hermana. Pero el juez parecía dudar, su lealtad a la iglesia pesando en la balanza. Una interrupción inesperada cambió todo. Ana, la vecina de Triana, entró con una joven, María, una antigua alumna de David López. María, temblando pero decidida, testificó: David me acosó cuando tenía 13 años. Mis padres no me creyeron, pero Clara sí. Don Paco, el guitarrista flamenco, también habló, confirmando que había visto a Miguel intimidar a otros niños en el mercado. La evidencia acumulada, grabaciones, testimonios, inclinó la balanza. El juez Gómez, visiblemente perturbado, dictaminó: Clara permanecerá bajo la custodia temporal del señor Castillo por 90 días, mientras se completa una investigación. Los Sánchez, furiosos, salieron, pero Miguel miró a Clara con una sonrisa fría, prometiendo represalias. Esa noche, en un bar de tapas en Triana, Ana organizó un evento con velas y flores, los músicos tocando una bulería sobre justicia, liderados por Don Paco. Triana está contigo, Clara, dijo Ana, sirviendo puchero. Julián, sosteniendo la mano de Clara, sintió una chispa de esperanza, pero la amenaza de Miguel lo perseguía. Mientras las campanas de la Giralda resonaban, supo que la batalla no había terminado. La ciudad, con sus naranjos y su flamenco, parecía susurrar que la verdad prevalecería, pero no sin sacrificio. El calor sevillano se intensificaba, las calles de Santa Cruz, llenas de turistas, y el eco de las sevillanas anunciando la feria de abril, un preludio de alegría que contrastaba con la tormenta que rugía en el corazón de Julián Castillo. Había asegurado la custodia temporal de Clara Sánchez, pero las grabaciones de Javier y el testimonio de María habían desatado una toma. Los Sánchez, apoyados por su iglesia, presentaron una nueva petición, alegando que la hospitalización reciente de Clara, causada por contracciones prematuras debido al estrés, demostraba que Julián no podía cuidarla. Guay la amenazado. Miguel Sánchez, con sus ramos de flores de naranjo y el ataque a su coche, seguía acechando como una sombra sevillana en la mansión. Clara asistía a talleres de arte en la Fundación Navarro, sus dibujos de naranjos y procesiones de Semana Santa llenando de color su habitación. Julián, con la ayuda de Victoria y Ana, había reforzado la seguridad, pero el peligro crecía. Una tarde, recibió una llamada del detective Carlos Ramírez. Miguel Sánchez ha desaparecido, dijo, su voz tensa. No se presentó a declarar y su coche fue encontrado abandonado cerca de la estación de Santa Justa. Julián sintió un escalofrío, la furia y el miedo mezclándose en su pecho. ¿Está huyendo?, preguntó. Planeando algo, respondió Ramírez. Mantenga a Clara vigilada. Julián corrió a la habitación de Clara, encontrándola dibujando un naranjo bajo la luz de una glasnost.
¿Qué pasa?, preguntó, su voz temblando. Miguel ha desaparecido. La policía lo está buscando. Pero quiero que seas cuidadosa. Clara palideció, sus manos temblando sobre el papel. ¿Vendrá por mí?, susurró, su mano protegiendo su vientre. Julián, furioso pero protector, la abrazó. No dejaré que te toque, Clara, prometió. ¿Estás segura aquí? Pero esa noche, mientras estaba en una reunión de Castillo Industries, recibió una llamada de Victoria. Su voz quebrándose. Clara ha desaparecido del hospital durante una revisión. Las cámaras muestran a Antonio Sánchez entrando en su planta en Julián. Corrió al Hospital Virgen del Rocío, el pánico consumiéndolo. La doctora Sofía López confirmó que Clara había tenido contracciones nuevamente, pero estaba estable antes de desaparecer. Antonio se la llevó, dijo Julián. Su voz un rugido. Victoria, con lágrimas en los ojos, asintió. La policía ha establecido controles, pero Antonio mencionó una capilla en el campo cerca de Carmona. Julián, con el detective Ramírez, organizó un equipo para buscarla, su corazón latiendo con terror. En su estudio, encontró el relicario de Elena, la imagen de la Virgen de la Esperanza brillando como una súplica. Julián se arrodilló rezando por Clara, suplicando fuerza para salvarla en esa noche. En un bar de tapas en Triana, Ana reunió a vecinos, que dejaron velas y flores, mientras don Paco tocó una bulería dedicada a Clara, sus notas resonando con esperanza y resistencia. Triana no te abandona, dijo Ana, su voz cálida. Julián, sosteniendo un naranjo pequeño que Clara había dibujado, sintió la fuerza de la comunidad, pero el miedo por Clara lo consumía. Mientras las campanas de la Giralda resonaban marcando la medianoche, supo que debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La ciudad, con sus naranjos y su flamenco, parecía susurrar que la verdad estaba cerca, pero el costo sería alto. El otoño sevillano trajo una brisa fresca, las hojas de los naranjos cayendo sobre las calles de los Remedios como un manto dorado, su aroma dulce mezclándose con el eco lejano de una guitarra flamenca. Julián Castillo, ahora un guardián comprometido con Clara Sánchez, había transformado su vida. La mansión, antes un mausoleo de soledad, estaba llena de vida en dibujos de Clara de naranjos y procesiones, risas de su tutor, don Miguel Vargas, y la presencia constante de Victoria Morales y Ana, la vecina de Triana que lideraba el apoyo comunitario. Clara y su hija, Elena, nombrada en honor a la esposa de Julián, habían encontrado un hogar. Pero la desaparición de Clara, secuestrada por su padre Antonio Sánchez, había roto la frágil paz de Julián en el detective Carlos Ramírez. Había rastreado a Antonio hasta una capilla rural cerca de Carmona, un lugar aislado donde la familia Sánchez realizaba retiros religiosos. Julián, acompañado por Ramírez y un equipo policial, llegó al anochecer. Las luces de los coches patrulla iluminando la capilla de piedra. Dentro, la voz febril de Antonio resonaba, recitando oraciones sobre purificación. «Por favor», suplicó. Clara, su voz débil. «Mi bebé, algo está mal. Necesito un médico». Julián, con el corazón acelerado, entró con Ramírez, su voz firme como el acero sevillano. «Antonio, déjala ir», dijo. «Esto termina ahora». Antonio, de pie junto a un altar, sostenía a Clara, que estaba desplomada, su rostro contorsionado por «El dolor en el agua limpiará tu pecado», dijo, su voz enloquecida. Julián dio un paso adelante, su mirada fija en Clara. «Tu nieta está en peligro, Antonio». «Déjala ir, Clara». Al ver a Julián, gritó: «El bebé viene ahora». Antes de que Antonio pudiera reaccionar, Julián lo empujó, liberando a Clara justo cuando sus piernas cedían. La doctora Sofía López, alertada por Victoria, llegó con paramédicos, tomando el control con una calma profesional. «El bebé está en peligro»,
dijo. Necesitamos actuar ahora. La capilla se convirtió en una sala de parto improvisada. Julián sosteniendo la mano de Clara, mientras ella, con una fuerza que desmentía su edad, daba a luz a su hija. Elena, en el llanto de la bebé, llenó el aire. Un sonido que rompió el corazón de Julián. «¡Está aquí!», susurró, lágrimas corriendo por su rostro. «Elena está aquí». Mientras trasladaban a Clara y a la bebé al hospital, Antonio fue arrestado. Su rostro una máscara de derrota. 6 meses después, Julián adoptó oficialmente a Clara. Preservando sus derechos como madre de Elena, la mansión estaba transformada en un cuarto de juegos lleno de dibujos de naranjos, una cuna junto a la ventana y fotos de Clara, Elena, Javier y Julián en la procesión de Semana Santa, donde la Virgen de la Esperanza de Triana parecía bendecirlos. Pero una carta llegó, escrita por Miguel Sánchez desde prisión. «No has ganado, Castillo. Ellos aún están ahí fuera». Días después, durante el evento de la Fundación Navarro, organizado por Ana, con músicos tocando flamenco y vecinos dejando velas y flores, un grupo intentó sabotearlo, esparciendo panfletos falsos que acusaban a Julián de motivos oscuros. Ana, don Paco y los vecinos de Triana los detuvieron, revelando que eran enviados por Antonio. Liberado bajo fianza en el evento, Miguel, ahora aceptado en una escuela de arte, tocó una bulería dedicada a Clara y Julián, sus notas resonando con gratitud. Julián habló ante la multitud. «Perdí a mi familia, pero encontré una nueva en Clara, y Elena en Triana nos enseñó que la bondad florece en la oscuridad». Durante la Semana Santa, mientras el paso de la Virgen de la Esperanza avanzaba, Julián vio una luz ante la estatua, como si Elena, su esposa, bendijera a Clara y su hija. Antonio, roto, observaba desde la multitud, su mirada vacía. Clara, sosteniendo a Elena, susurró: «Estamos a salvo ahora». Julián asintió, mirando los naranjos. «Sí, Clara, estamos en casa, en su estudio». Julián encontró un diario de Elena, su esposa, revelando su deseo de adoptar a un niño necesitado. Proteger a Clara había cumplido su sueño. La ciudad, con sus naranjos y su flamenco, prometía un nuevo comienzo, uno construido sobre el amor y la justicia. Mientras las campanas de la Giralda resonaban, Julián supo que su mayo era pérdida lo había llevado a su mayo era bendición.